Un hombre yace, inmóvil, en el suelo de mármol de una mansión valorada en $8 millones. La autopsia revelará cianuro en su sangre. Pero aquí está el problema, que mantuvo despiertos a los investigadores durante semanas. El veneno estaba destinado a otra persona. La víctima nunca debió beber de ese vaso. Las huellas dactilares en la copa pertenecen a 3 personas diferentes. Las cámaras de seguridad muestran algo imposible. Alguien entró a la cocina. Pero las grabaciones fueron editadas con una precisión que sugiere conocimiento interno. Y la pregunta que hace que este caso sea verdaderamente perturbador no es quién puso el veneno, sino porque la persona equivocada terminó bebiéndolo. Porque cuando descubras la respuesta, cuando entiendas la cadena de decisiones que llevó a ese momento, te darás cuenta de que esto no fue un simple asesinato fallido. Fue algo mucho más complejo, mucho más humano y mucho más aterrador. Esta es la historia de cómo un acto de bondad accidental se convirtió en la pieza clave de un homicidio, y cómo una mujer invisible finalmente fue vista. Pero el precio más alto, inimaginable. Rosa Mendoza tenía 42 años, y llevaba 17 limpiando las casas de gente que nunca sabría su apellido. Cada mañana a las 5:30, su despertador sonaba en el pequeño apartamento que compartía con su hija Camila, en el barrio de Carabanchel, Madrid. Se levantaba sin encender la luz para no despertar a la niña. Se preparaba un café instantáneo, que bebía de pie junto a la ventana, mientras miraba la ciudad, todavía dormida. Y salía a la calle cuando el cielo aún era del color del carbón. Tomaba 2 autobuses para llegar a la Colonia del Viso, donde las mansiones tenían jardines más grandes que todo su edificio de apartamentos. Rosa no se quejaba de su vida, pero tampoco la celebraba. Simplemente la vivía, un día tras otro, con la misma determinación silenciosa con la que había criado sola a Camila, después de que su marido la abandonara, cuando la niña tenía 2 años. La casa de los Viller era su trabajo más importante. Roberto Viller era el CEO de una empresa farmacéutica que acababa de lanzar un medicamento revolucionario para la diabetes. Y su esposa, Elena, era una mujer menuda de 35 años, que pasaba la mayor parte del tiempo en el gimnasio o almorzando con amigas en restaurantes, donde una ensalada costaba lo que Rosa ganaba en un día. Roberto tenía 52 años, pelo gris perfectamente peinado hacia atrás, y esa sonrisa profesional que Rosa había aprendido a reconocer en los hombres ricos. La sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Elena era diferente. Había algo quebradizo en ella. Algo que Rosa veía en la forma en que sostenía su taza de té por las mañanas, con ambas manos, como si necesitara el calor para mantenerse entera. Rosa había comenzado a trabajar para los Viller hacía 3 años, recomendada por otra empleada doméstica del vecindario. Al principio, el trabajo era como cualquier otro: llegar a las 7 de la mañana, limpiar una casa que ya estaba impecable, doblar toallas que apenas se usaban, aspirar alfombras donde nadie caminaba. Pero con el tiempo, Rosa comenzó a notar cosas, pequeños detalles, que se acumulaban como polvo en los rincones, que nadie revisa. La forma en que Roberto hablaba con Elena, siempre con ese tono condescendiente, como si estuviera explicándole algo a una niña. Las píldoras que Elena tomaba cada noche, antes de dormir, y que Rosa encontraba a veces olvidadas en el baño, en la cocina, junto a la cama. Los moretones que aparecían en los brazos de Elena, siempre cubiertos con mangas largas o bufandas. Incluso en verano, Rosa tenía una regla no escrita, que se había repetido durante años: no involucrarse. Ella estaba allí para limpiar, no para juzgar, no para hacer preguntas, no para meterse en la vida privada de personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Había aprendido esa lección dolorosamente en otro trabajo, años atrás, cuando había intentado ayudar a una empleadora que estaba siendo maltratada por su esposo. La mujer no le había agradecido. En cambio, la había despedido por entrometida, y había llamado a otras familias del vecindario para advertirles que no la contrataran. Rosa había tardado 6 meses en encontrar trabajo estable otra vez. Desde entonces, se había vuelto invisible por elección, no solo por circunstancia, pero algo en Elena tocaba una parte de Rosa que ella había intentado enterrar. Quizás era que Elena tenía la misma mirada perdida que Rosa había visto en el espejo durante los años después de que su marido se fuera. O quizás era simplemente que, después de tanto tiempo limpiando la intimidad de extraños, Rosa había desarrollado un sentido casi sobrenatural para detectar el sufrimiento silencioso. Elena estaba sufriendo. Eso era innegable. Y Roberto era la fuente de ese sufrimiento. También eso era innegable.
aunque Rosa nunca lo había visto levantar la mano contra su esposa. El maltrato psicológico es más difícil de limpiar que las manchas de sangre. Rosa lo sabía. Había estado casada con un hombre que nunca la golpeó, pero que la destruyó palabra por palabra, día tras día, hasta que ella misma comenzó a creer que no valía nada, que era afortunada de que alguien la soportara, que debería estar agradecida por las migajas de afecto que él le lanzaba cuando estaba de buen humor. Veía lo mismo en la relación entre Roberto y Elena, las pequeñas correcciones constantes. Elena, ese vestido te hace ver gorda. Elena, no deberías hablar de políticas si no entiendes los números. Elena, tus amigas son unas superficiales, pero supongo que es natural que te lleves bien con ellas. Rosa escuchaba estas conversaciones mientras doblaba ropa o limpiaba ventanas, y sentía como su mandíbula se tensaba, como sus manos apretaban el trapo, hasta que los nudillos se ponían blancos. Pero no decía nada, nunca decía nada. Esa no era su guerra. Ella tenía que pensar en Camila, en la universidad, que esperaban que pudiera pagar si seguía ahorrando, en el techo, sobre sus cabezas, y la comida en la mesa. No podía arriesgarse a perder este trabajo. Los Viller pagaban bien, siempre a tiempo, y nunca la habían tratado mal directamente. Rosa era parte del mobiliario para ellos, y eso la protegía. Pero entonces llegó aquella mañana de octubre, un martes, que comenzó como cualquier otro. Rosa llegó a las 7 en punto, usando su llave, a entrar por la puerta de servicio. La casa estaba en silencio. Roberto ya se había ido al trabajo, como siempre lo hacía a las 6:30. Elena todavía dormía, o al menos estaba en su habitación. Rosa comenzó su rutina, primero la cocina, luego el salón, después los baños. Mientras limpiaba la encimera de mármol de la cocina, notó que Roberto había dejado su termo de café junto a la cafetera, algo inusual. Generalmente se lo llevaba al trabajo. Rosa lo tomó para lavarlo, pero cuando lo abrió, un olor extraño la golpeó. No era el olor del café, era algo químico, algo que le hizo arrugar la nariz y dar un paso atrás. Vertió el contenido en el fregadero y lo lavó cuidadosamente, sin pensar mucho en ello. Quizás Roberto había dejado café viejo en el termo y se había echado a perder. Siguió con su trabajo, olvidándose del incidente hasta que, una hora más tarde, bajó a la cocina y encontró a Elena preparándose un té. La mujer parecía especialmente frágil esa mañana, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente mientras sostenía la tetera. «Buenos días, señora Viller», dijo Rosa, como siempre hacía, aunque Elena rara vez respondía más allá de un movimiento de cabeza. Pero ese día, Elena la miró directamente, y Rosa vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era tristeza, era miedo, miedo puro y primitivo. «Rosa», dijo Elena, y su voz era apenas un susurro, «¿has visto el vaso de Roberto? El que siempre usa para el agua por las noches, el de cristal azul». Rosa frunció el ceño. «Está en el escurridor. Lo lavé esta mañana. Estaba junto a la cafetera». El rostro de Elena se volvió aún más pálido, algo que Rosa no habría creído posible. La mujer dejó caer la tetera, que golpeó contra la encimera, con un ruido sordo, pero no se rompió. Se agarró al borde de la encimera, y Rosa corrió hacia ella, pensando que iba a desmayarse. «Señora Viller, ¿está bien?», llamó a alguien. Elena negó con la cabeza violentamente, y cuando levantó la vista hacia Rosa, había lágrimas en sus ojos. «No», susurró, «no llames a nadie. Estoy bien. Solo me mareé un momento». Pero no estaba bien. Rosa lo sabía. Y algo en la forma en que Elena había preguntado por el vaso de Roberto, algo en el pánico de su voz, hizo que una alarma se disparara en la mente de Rosa. No entendía exactamente qué estaba sucediendo, pero sabía que había intervenido en algo sin quererlo, algo peligroso. Elena se recuperó lo suficiente como para preparar su té, pero sus manos seguían temblando. Rosa terminó su trabajo en la cocina en silencio, pero no podía dejar de observar a Elena con el rabillo del ojo. La mujer bebió su té de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, pero Rosa tenía la sensación de que no estaba viendo realmente nada. Estaba perdida en sus pensamientos, y esos pensamientos la estaban consumiendo. Cuando Rosa terminó su turno ese día y salió de la casa de los Viller, llevaba consigo una inquietud que no podía nombrar. Durante el trayecto, en autobús de vuelta a casa, repasó la mañana una y otra vez, el termo con el olor extraño, el vaso de cristal azul, el pánico en los ojos de Elena. Había algo ahí, una conexión que no podía ver completamente, pero que sentía en sus huesos. Esa noche, mientras preparaba la cena para Camila, Rosa no pudo evitar compartir parte de su preocupación. «Cariño», dijo, revolviendo el arroz en la sartén,
¿Alguna vez has sentido que sabes que algo está mal, pero no puedes entender exactamente qué es? Camila, que tenía 17 años y estaba estudiando para sus exámenes de acceso a la universidad, levantó la vista de sus libros. Era una chica brillante, con los ojos oscuros y penetrantes de su madre, y una determinación férrea, que Rosa atribuía a haber crecido, viendo a su madre luchar cada día. Todo el tiempo, respondió. Es la intuición, mamá. El cerebro procesa información que no registramos conscientemente. ¿Por qué lo preguntas? Rosa dudó. No quería preocupar a su hija, pero necesitaba hablar con alguien. Es solo algo del trabajo. Una de las señoras para las que trabajo. Creo que está pasando por algo difícil. Camila frunció el ceño. ¿La están maltratando? No lo sé. Quizás. Probablemente. Pero no puedo involucrarme. Ya lo sabes. Necesito ese trabajo. Lo sé, dijo Camila, y había compasión en su voz, pero también pragmatismo. Pero mamá, si realmente crees que está en peligro, no es mi problema, interrumpió Rosa, con más dureza de la que pretendía. No puedo salvar a todo el mundo, Camila. Apenas puedo salvarnos a nosotras. Camila asintió, entendiendo, y volvió a sus libros. Pero Rosa vio la decepción en sus ojos, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Camila la había criado creyendo que su madre era fuerte, que era buena, que era alguien que hacía lo correcto. Y Rosa quería ser esa persona. Pero la realidad era más complicada. La realidad implicaba decisiones imposibles entre la supervivencia y la moralidad. Los días siguientes fueron extraños en la casa de los Biller. Elena se volvió aún más retraída, si eso era posible. Pasaba horas encerrada en su habitación, y cuando salía, sus ojos estaban rojos e hinchados. Roberto, por otro lado, parecía especialmente animado. Rosa lo escuchó al teléfono varias veces, hablando sobre una fusión empresarial importante, sobre acciones que se dispararían, sobre el futuro brillante que le esperaba a su compañía. Había una energía en él que era casi maníaca, y Rosa no podía evitar sentir repulsión cada vez que lo veía. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Roberto, encontró algo que la dejó helada. Estaba vaciando la papelera, cuando vio un frasco de pastillas en el fondo, medio escondido debajo de papeles arrugados. Lo sacó y leyó la etiqueta. Digoxina. Rosa no era farmacéutica, pero había visto suficientes medicamentos en su vida como para saber que la digoxina era para problemas cardíacos. Y sabía, porque lo había visto, en la mesita de noche de Elena, que Elena tomaba ese medicamento todas las noches. Pero este frasco estaba vacío, y según la etiqueta, había sido recetado apenas 2 semanas atrás. Elena debería tener todavía la mayor parte de las pastillas. Rosa sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Tomó el frasco y lo metió en su bolsillo, sin saber realmente por qué, solo siguiendo un instinto que le decía que esto era importante, que esto era una pieza del rompecabezas que había estado tratando de ignorar. Esa noche, después de acostar a Camila, Rosa se sentó en su pequeña cocina, con su laptop vieja, y buscó información sobre la digoxina. Lo que encontró la dejó sin aliento. La digoxina, en dosis normales, ayudaba a regular los latidos del corazón, pero en dosis altas, era un veneno letal. Los síntomas de sobredosis incluían náuseas, confusión, alteraciones visuales, y finalmente, paro cardíaco. Y lo más importante, la digoxina era difícil de detectar en una autopsia a menos que específicamente se buscara. Y una sobredosis podía parecer fácilmente un ataque cardíaco natural, especialmente en alguien que ya tenía prescrita la medicación. Rosa cerró la laptop y se quedó sentada en la oscuridad de su cocina, con el frasco vacío de pastillas frente a ella. Ahora entendía el pánico en los ojos de Elena cuando preguntó por el vaso de cristal azul. Entendía el olor extraño en el termo de Roberto. Entendía por qué el frasco de digoxina estaba vacío cuando debería estar casi lleno. Roberto estaba planeando matar a Elena. Iba a envenenarla con su propia medicación, hacer que pareciera un accidente o un suicidio. Y Rosa, sin saberlo, había intervenido. Había lavado el vaso, que probablemente contenía la dosis letal de digoxina. Había interrumpido el plan de asesinato de Roberto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer ahora con esa información? Rosa no durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando el techo de su habitación, repasando sus opciones una y otra vez. Podía ir a la policía, pero ¿con qué pruebas? Un frasco vacío de pastillas que había sacado de una papelera. Su sospecha de que el vaso de Elena había sido envenenado, basada únicamente en el olor extraño de un termo y el pánico en los ojos de una mujer, no era suficiente. Roberto era rico, poderoso, respetado.
Ella era una limpiadora inmigrante que apenas hablaba español cuando había llegado a España desde Ecuador hacía 20 años. ¿Quién le creería? Y si Roberto se enteraba de que ella había hablado con la policía, la despediría inmediatamente. Y probablemente se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en ninguna casa decente de Madrid. Podía hablar con Elena, advertirle directamente. Pero, ¿y si Elena no le creía? O peor, ¿qué pasaba si le creía, pero tenía demasiado miedo para hacer algo al respecto? Rosa había visto esa dinámica antes. Las mujeres maltratadas a menudo defendían a sus abusadores, incluso cuando sus vidas estaban en peligro. Y si Elena le contaba a Roberto que Rosa la había advertido, el resultado sería el mismo. Rosa perdería su trabajo y quedaría marcada como problemática. O podía no hacer nada. Podía seguir yendo a trabajar, limpiando la casa de los Viller, siendo invisible. Podía decirse a sí misma que quizás se había equivocado, que quizás Roberto no estaba realmente planeando matar a su esposa, que su imaginación la había llevado a conclusiones dramáticas basadas en evidencias circunstancial. Podía proteger su trabajo, proteger a Camila, protegerse a sí misma. Mientras yacía en la oscuridad, Rosa pensó en su propia vida, en las decisiones que había tomado, en las concesiones que había hecho. Había dejado Ecuador con Camila cuando la niña tenía 5 años, huyendo de un país donde no había futuro para ellas. Había trabajado en empleos que la hacían sentir invisible, que la hacían sentir menos que humana, porque era lo que tenía que hacer para sobrevivir. Había aprendido a bajar la cabeza, a no hacer olas, a ser agradecida por las migajas. Y esa estrategia había funcionado. Camila estaba sana, estaba en la escuela, tenía una oportunidad de una vida mejor. Rosa había logrado eso siendo invisible, pero ahora, ser invisible significaba permitir que un hombre matara a su esposa, y Rosa no estaba segura de poder vivir con eso. Cuando amaneció, Rosa seguía sin haber tomado una decisión. Se preparó para ir al trabajo con movimientos automáticos, bebió su café instantáneo sin saborearlo, tomó sus 2 autobuses, en un estado de aturdimiento. Cuando llegó a la casa de los Viller, sus manos temblaban al poner la llave en la cerradura. La casa estaba inusualmente silenciosa. Rosa comenzó su rutina, pero se movía como un fantasma, hiperconsciente de cada sonido, cada movimiento. Estaba limpiando el salón cuando escuchó voces elevadas desde el piso de arriba. Roberto y Elena estaban discutiendo. Rosa se quedó quieta, con el plumero en la mano, conteniendo la respiración. «Estás loca», gritaba Roberto, completamente paranoica. «Necesitas más medicación». «No menos». «Sé lo que vi». La voz de Elena era aguda, quebrada. «Sé lo que intentaste hacer. No tienes idea de lo que estás hablando. Esto es exactamente por lo que necesitas ayuda psiquiátrica». «Elena, estas fantasías, estas acusaciones delirantes». Rosa escuchó el sonido de algo rompiéndose, quizás un jarrón o un espejo. Luego pasos pesados bajando por las escaleras. Roberto apareció en el salón, con el rostro rojo de ira. Cuando vio a Rosa, se detuvo abruptamente, recompuso su expresión en algo más neutral, aunque sus ojos seguían ardiendo. «Rosa», dijo, con una voz controlada, que era de alguna manera más aterradora que los gritos de un momento atrás. «Necesito que te vayas temprano hoy. Elena no se siente bien y necesita descansar». Rosa sintió rápidamente. «Sí, señor Viller, por supuesto». Recogió sus cosas con manos temblorosas y salió de la casa, tan rápido como pudo, pero una vez fuera, en lugar de dirigirse a la parada de autobús, se quedó al otro lado de la calle, parcialmente escondida detrás de un árbol, observando la casa. No sabía exactamente qué esperaba ver. Solo sabía que no podía irse. No todavía. Pasaron 20 minutos. Luego Roberto salió de la casa, subió a su Mercedes negro, y se fue. Rosa esperó otros 10 minutos. Luego cruzó la calle y tocó el timbre. Tuvo que tocar 3 veces antes de que Elena abriera la puerta. La mujer parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Rosa la había visto. Tenía los ojos rojos y hinchados, y una marca roja en la mejilla, que definitivamente no había estado ahí antes. «Rosa», dijo Elena, confundida, «pensé que Roberto te había dicho que te fueras». «Lo hizo», respondió Rosa, y luego, antes de poder cambiar de opinión, añadió, «pero necesito hablar con usted, por favor, es importante». Elena dudó, mirando nerviosamente hacia la calle como si esperara a que Roberto reapareciera en cualquier momento. Luego asintió y abrió la puerta más ampliamente. «Entra, rápido». Las 2 mujeres se sentaron en la cocina, frente a frente, la mesa de desayuno, donde Rosa nunca había estado invitada a sentarse. Rosa sacó el frasco vacío de digoxina de su bolsillo
y lo colocó sobre la mesa. Encontré esto en la basura del estudio de su esposo, dijo Rosa. Su voz era más firme de lo que esperaba. Y diga, creo que sé para qué lo usó. Elena miró el frasco, y algo en su expresión se desmoronó. Cubrió su rostro con las manos, y comenzó a llorar. Sollozos profundos y desgarradores, que sacudían todo su cuerpo. Rosa esperó, sin saber qué más hacer, hasta que Elena finalmente se calmó lo suficiente como para hablar. Lo sé, susurró Elena. Sé lo que está haciendo. He estado sintiéndome extraña durante semanas. Mareada, confundida. Vi luces extrañas. Pensé que estaba volviéndome loca. Pero entonces, hace unos días, noté que mi frasco de digoxina se estaba vaciando demasiado rápido. Y me di cuenta de que le estaba poniéndola en mi bebida, en mi vaso de agua todas las noches, porque no ha ido a la policía, preguntó Rosa. Elena rió, pero fue una risa amarga, sin alegría. Y decirles que creo que mi esposo está intentando envenenarme lentamente. No tengo pruebas. Él se deshizo del frasco. Probablemente se deshizo de cualquier rastro. Y Roberto es intocable. Rosa conoce a todos. Juega golf con el comisario de policía. Su abogado es el mejor de Madrid. Si voy a la policía, sin pruebas contundentes, él dirá que estoy loca, que soy inestable, que he estado teniendo problemas psiquiátricos. Y le creerán a él, no a mí. Rosa sabía que Elena tenía razón. El sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Roberto, no a mujeres como Elena o Rosa. Entonces tiene que irse, dijo Rosa. Ahora, hoy, tome lo que pueda y váyase. ¿A dónde? La voz de Elena era casi infantil en su desesperación. No tengo dinero propio, todo está a nombre de Roberto. No tengo familia en España. Mis amigas no lo entenderían. Pensarían que estoy exagerando, o peor, que estoy loca como Roberto dice. Las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio, atrapadas en la misma jaula, aunque desde diferentes ángulos. Rosa entendía esa sensación de impotencia, esa sensación de estar atrapada por circunstancias que parecían imposibles de cambiar, pero también sabía que la diferencia entre ella y Elena era que Elena no tenía práctica en sobrevivir. Rosa sí. Escuche, dijo Rosa, inclinándose hacia adelante. Yo también me fui una vez. De mi país, de mi esposo, de una vida que me estaba matando poco a poco. No tenía dinero, no tenía conexiones, pero me fui de todos modos, porque sabía que si me quedaba, moriría. Quizás no físicamente, pero por dentro. Y usted está en el mismo lugar ahora, señora Viller. Si se queda, él la matará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente. Tiene que encontrar una manera de salir. Elena asintió lentamente, y Rosa vio algo encenderse en sus ojos. No era esperanza exactamente, pero era algo. Era determinación, o al menos el comienzo de ella. Necesito un plan, dijo Elena. Necesito tiempo para organizar las cosas, para conseguir algo de dinero, sin que él se dé cuenta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rosa. Una semana, quizás dos. Rosa negó con la cabeza. Es demasiado tiempo. Él podría intentarlo de nuevo en cualquier momento. Entonces, ¿qué sugiere? Rosa pensó durante un momento, y luego dijo algo que ni siquiera sabía que estaba pensando, hasta que las palabras salieron de su boca. Yo la ayudaré. Vigilaré sus bebidas. Me aseguraré de que no puede envenenarla. Y mientras tanto, usted prepara todo para irse. Elena la miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? Podría perder su trabajo. Podría. No sé. Roberto podría hacerle daño también. Rosa se encogió de hombros. Porque alguien debería haberlo hecho por mí hace años. Y porque mi hija me está mirando. Y quiero que vea que su madre es el tipo de persona que hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Desde ese día, Rosa se convirtió en algo más que una limpiadora en la casa de los Viller. Se convirtió en una guardiana. Llegaba más temprano de lo necesario y se quedaba más tarde. Vigilaba cada bebida que Elena consumía, revisaba cada vaso, cada taza, cada botella. Preparaba el té de Elena ella misma por las mañanas. Se aseguraba de que el vaso de cristal azul que Elena usaba para el agua de la noche estuviera siempre lavado y guardado en un lugar donde Rosa podía verificar que no había sido manipulado. Roberto notó el cambio. Por supuesto, Rosa, ¿por qué estás aquí tan tarde?, le preguntaba, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. No necesitas trabajar tanto, ya haces suficiente. Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Señor Viller, respondía Rosa, manteniendo su tono profesional, su mirada baja. Durante 2 semanas, Rosa y Elena ejecutaron su plan en silencio, comunicándose a través de miradas y pequeños gestos. Elena estaba transfiriendo dinero poco a poco a una cuenta que Roberto
no conocía, vendiendo joyas discretamente, haciendo contacto con un abogado especializado en violencia doméstica. Rosa se mantenía vigilante, exhausta por la tensión constante pero determinada. Y entonces llegó la noche del viernes, 28 de octubre. Rosa debería haberse ido, a las 5 de la tarde, como siempre hacía los viernes. Pero se quedó, esperando en la cocina, mientras Elena cenaba en el comedor con Roberto. Los había escuchado hablar. La conversación forzada y tensa de dos personas que sabían que su matrimonio estaba llegando a su fin pero que todavía fingían normalidad. A las 9 de la noche, Rosa finalmente se fue, pero con una inquietud que no podía sacudirse. Algo no estaba bien, lo sentía en sus huesos. Tomó el autobús a casa, pero no podía concentrarse en nada. Camila le preguntó sobre su día, pero Rosa apenas respondió. A las 11 de la noche, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Rosa contestó con el corazón latiendo fuerte. Rosa, era Elena, y su voz era casi irreconocible, ronca y quebrada. Necesito que vengas, por favor, algo ha pasado. Rosa no hizo preguntas. Le dijo a Camila que tenía una emergencia en el trabajo, y salió corriendo de su apartamento. Tomó un taxi, un lujo que nunca se permitía, y le dio al conductor la dirección de los Biller. Durante todo el trayecto, su mente corría, a través de posibilidades, cada una peor que la anterior. Cuando llegó a la mansión, había una ambulancia de entrada, y luces de policía, iluminando la noche. Rosa sintió como su estómago se hundía. Corrió hacia la puerta, donde un oficial de policía la detuvo. No puede entrar, señora. Esta es una escena del crimen. Trabajo aquí, dijo Rosa. Y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Soy la empleada doméstica. La señora Biller me llamó. El oficial la miró con escepticismo. Pero en ese momento Elena apareció en la puerta. Estaba pálida como un fantasma, temblando, con una manta envuelta alrededor de sus hombros, a pesar del clima templado. Es verdad, dijo Elena. Ella trabaja para mí. Necesito hablar con ella. El oficial asintió, y dejó pasar a Rosa. Elena la agarró del brazo, y la llevó al interior, lejos de los oficiales y paramédicos que llenaban la casa. ¿Qué pasó?, preguntó Rosa. Aunque parte de ella ya lo sabía. Roberto, susurró Elena. Está muerto. Rosa sintió como el mundo se inclinaba a su alrededor. ¿Cómo? Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sé. Cenamos juntos. Todo estaba normal. Luego, después de la cena, él preparó su bebida habitual, whisky con agua. Lo bebió en el salón mientras miraba las noticias. Yo subí a mi habitación. Una hora después, bajé para ver si había cerrado la cocina, y lo encontré en el suelo. No respiraba. Los paramédicos dijeron que parece un ataque cardíaco, pero van a hacer una autopsia. Rosa sintió como todo encajaba en su lugar, con una claridad horrible. Elena, dijo lentamente, ¿qué bebió Roberto exactamente? Su whisky habitual. Él siempre lo prepara él mismo, con agua del vaso de cristal azul, el que usamos para... Elena se detuvo, y Rosa vio el momento exacto en que la comprensión llegó a su rostro. Oh Dios mío, ¿dónde está el vaso?, preguntó Rosa. En la cocina, donde él siempre lo deja. Rosa fue a la cocina, consciente de que los oficiales la estaban observando, pero sin que le importara. Allí, en la encimera, estaba el vaso de cristal azul. Todavía tenía un poco de líquido en el fondo. Rosa no lo tocó, pero se acercó lo suficiente como para olerlo, y allí estaba de nuevo. Ese olor químico, que había detectado semanas atrás, en el termo de Roberto. Entendió todo en ese momento. Roberto había preparado otro intento de envenenar a Elena. Había puesto la digoxina en el vaso de cristal azul, sabiendo que Elena lo usaría para su agua de la noche. Pero algo había salido mal, de alguna manera. Él había terminado bebiendo de ese vaso en su lugar. Quizás se había confundido. Quizás en su arrogancia no había marcado el vaso. Quizás simplemente había sido un error fatal. O quizás, pensó Rosa, había sido algo más. Se volteó hacia Elena, que la había seguido a la cocina, y ahora miraba el vaso de cristal azul con una expresión que Rosa no podía descifrar completamente. Elena, dijo Rosa suavemente. ¿Qué pasó realmente? Elena levantó la vista hacia Rosa, y en sus ojos había algo nuevo. No era miedo, no era tristeza, era algo más frío, más calculado. Exactamente lo que te dije. Roberto bebió de su vaso de whisky, y tuvo un ataque cardíaco. Pero él nunca usaba el vaso de cristal azul para su whisky, dijo Rosa. Tú me lo dijiste. Ese vaso era solo para agua. ¿Para tu agua? Elena sostuvo la mirada de Rosa durante un largo momento. Quizás esta noche decidió cambiar. La gente hace cosas impredecibles a veces. Y Rosa entendió. Elena no había sido la víctima accidental. Elena había sabido lo que Roberto estaba planeando,
Y en lugar de huir, en lugar de esperar, había usado el propio plan de Roberto contra él. Había intercambiado los vasos, o le había servido su whisky en el vaso envenenado, de una manera u otra. Elena había convertido a Roberto de cazador en presa. Rosa debería haber sentido horror. Debería haber sentido la obligación moral de contarle a la policía lo que sospechaba. Pero en cambio, lo que sintió fue una especie de justicia fría y dura. Roberto había intentado matar a su esposa, y ahora estaba muerto por su propio veneno. Había una simetría poética en eso. Entiendo, dijo Rosa finalmente. Fue un trágico accidente. Elena asintió. Lentamente, un trágico accidente. Las dos mujeres se quedaron paradas en la cocina, rodeadas por el caos de la investigación, unidas por un secreto que nunca podrían compartir completamente, pero que ambas entendían perfectamente. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones, preguntas y procedimientos legales. La autopsia reveló que Roberto había muerto por una sobredosis masiva de digoxina. La policía interrogó a Elena extensamente, pero su historia nunca cambió. Roberto había estado actuando de manera extraña últimamente, estresado por el trabajo. Ella no sabía cómo la digoxina había llegado a su sistema. Quizás un accidente con su propia medicación, quizás un suicidio que él había ocultado de ella. El abogado de Elena sugirió que Roberto podría haber estado deprimido por la presión del trabajo, que había habido señales de advertencia que nadie había notado. La empresa farmacéutica de Roberto emitió un comunicado expresando su shock y tristeza por la pérdida de su CEO, mientras discretamente comenzaban a revisar las finanzas de la compañía, preocupados por qué más podría salir a la luz. Rosa fue interrogada también, pero solo brevemente. Era simplemente la empleada doméstica. Después de todo, invisible, sin importancia. Dijo la verdad, sobre todo, excepto sobre una cosa. No mencionó el frasco vacío de digoxina que había encontrado en la basura de Roberto. Ese frasco había desaparecido misteriosamente de su apartamento, y Rosa nunca supo si Elena había entrado de alguna manera para recuperarlo, o si ella misma lo había tirado, sin recordarlo, su mente tratando de protegerla de la complicidad. Un mes después del funeral de Roberto, Elena invitó a Rosa a su casa para una conversación privada. La mansión se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si un peso oscuro hubiera sido levantado. Elena había cambiado también. Ya no era la mujer frágil y quebradiza que Rosa había conocido. Había acero en su columna vertebral ahora, y claridad en sus ojos. He estado pensando en mi futuro, dijo Elena, mientras servía té para ambas. Un gesto que habría sido impensable en el pasado. Y Lía, quiero que sepas que no te voy a necesitar más como empleada doméstica. Rosa sintió una punzada de pánico. Había esperado esto, pero aún así dolía. Entiendo, señora Biller. No creo que entiendas. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Rosa había visto en su rostro. Voy a vender esta casa. Es demasiado grande, demasiado llena de recuerdos malos. Voy a mudarme a un apartamento más pequeño, y voy a usar el dinero del seguro de vida de Roberto para establecer una fundación. Una fundación ayuda a mujeres a salir de situaciones de abuso doméstico, les da recursos, apoyo legal, refugio, si lo necesitan. Rosa no sabía qué decir. Eso es maravilloso. Y ya quiero que dirijas la fundación conmigo, continuó Elena, no como empleada, sino como socia. Tú entiendes lo que estas mujeres están pasando de una manera que yo nunca podría. Y tienes el tipo de fuerza que ellas necesitarán ver para creer que es posible salir. Rosa sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Elena, yo no tengo la educación para algo así, no tengo. Tienes exactamente lo que se necesita, interrumpió Elena. Tienes empatía, coraje, y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. El resto podemos aprenderlo juntas. Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Rosa. La Fundación Nuevo Comienzo abrió sus puertas 6 meses después de la muerte de Roberto. En el primer año, ayudó a 27 mujeres a escapar de situaciones de abuso. En el segundo año, fueron 43. Para el tercer año, habían abierto una segunda ubicación. Rosa nunca olvidó que era, en parte, responsable de la muerte de un hombre. Había lavado el vaso que debería haber contenido el veneno. Había advertido a Elena de las intenciones de Roberto. Había permanecido en silencio cuando sospechó lo que Elena había hecho. No estaba segura de si eso la convertía en cómplice de asesinato o coensalvadora de una vida. Quizás era ambas cosas. Quizás la moralidad no era tan simple como le habían enseñado. Lo que sí sabía era que Elena había tomado el control de su propia vida, de la única manera
que le parecía posible en ese momento. Y mientras Rosa no podía aprobar completamente lo que había sucedido, entendía la desesperación, había llevado a ello. Entendía lo que significaba estar atrapada, sentir que no había salida. Y finalmente encontrar el coraje para crear tu propia puerta de escape, sin importar el costo. Camila terminó ingresando a la universidad, con una beca completa para estudiar Derecho. Le dijo a Rosa que quería especializarse en violencia doméstica y derechos de las mujeres. Tú me enseñaste que hay que luchar por lo que es correcto, le dijo a su madre. Incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Rosa nunca le contó a Camila la verdad completa sobre lo que había sucedido en la casa de los Biller. Algunos secretos serán demasiado pesados para compartirlos, incluso con aquellos a quienes más amamos. Pero se permitió estar orgullosa de la lección su hija había aprendido, incluso si las circunstancias exactas debían permanecer ocultas. La policía cerró el caso de Roberto Biller como un probable suicidio, aunque oficialmente quedó registrado como muerte accidental por sobredosis de medicamento. Nunca encontraron evidencia suficiente para sugerir que alguien más estaba involucrado. El vaso de cristal azul fue analizado y mostró trazas de digoxina, pero eso era consistente con la historia de que Elena lo usaba para su agua cuando tomaba su medicación. No había huellas dactilares sospechosas, no había testigos, no había motivo aparente para que Elena quisiera matar a su esposo, especialmente cuando estaba a punto de heredar su fortuna de todos modos. Lo que los investigadores nunca supieron, lo que nunca pudieron saber, era la conversación que había tenido lugar entre Elena y Rosa 3 días antes de la muerte de Roberto. Elena había venido a Rosa con una pregunta simple pero cargada. Si alguien está intentando matarte, y la única manera de detenerlo es matarlo primero, ¿es eso defensa propia? Rosa había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo, había dicho finalmente, que cada persona tiene que tomar sus propias decisiones sobre cómo protegerse, y creo que nadie más tiene derecho a juzgar esas decisiones, a menos que hayan estado en la misma situación. Elena había sentido, y nunca había mencionado el tema de nuevo, pero Rosa sabía que había dado su bendición tácita para lo que vendría después, y tenía que vivir con eso. Los años pasaron, la fundación creció. Rosa se convirtió en una figura conocida en los círculos de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Madrid. Dio charlas en escuelas y centros comunitarios. Apareció en programas de noticias locales. Se convirtió en exactamente el tipo de persona que habría aterrorizado a la Rosa de hace años. La Rosa que había mantenido su cabeza baja y había permanecido invisible. Elena se casó de nuevo, esta vez con un profesor de literatura de su edad, que la trataba con gentileza y respeto. Tuvieron un hijo juntos, un niño al que llamaron Daniel. Rosa fue invitada al bautismo, y mientras sostenía al bebé en sus brazos, se maravilló de cómo la vida podía cambiar tan completamente, cómo el mal podía ser transformado en bien, cómo de las cenizas de la tragedia podían hacer algo nuevo y hermoso. Pero las pesadillas nunca desaparecieron completamente para ninguna de las dos mujeres. Rosa soñaba a veces con el vaso de cristal azul, con el olor químico del veneno, con la decisión de lavarlo o dejarlo. En sus sueños, a veces tomaba la decisión opuesta, y Elena moría en lugar de Roberto. Se despertaba en esas noches con el corazón acelerado, preguntándose si había hecho lo correcto, si había tomado la decisión correcta. Elena nunca hablaba de sus propias pesadillas, pero Rosa las veía en las líneas alrededor de sus ojos, en la forma en que a veces se quedaba mirando a la distancia, perdida en pensamientos que claramente no eran placenteros. El precio de la libertad, Rosa había llegado a entender, era a veces tener que vivir con las cosas que habías hecho para obtenerla. Una tarde de primavera, 5 años después de la muerte de Roberto, Rosa y Elena se sentaron en el pequeño jardín del nuevo apartamento de Elena, bebiendo limonada y viendo a Daniel jugar con un camión de juguete en el pasto. Era un día perfecto, con el cielo azul brillante y una suave brisa que llevaba el aroma de las flores en floración. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellas. Rosa no tuvo que preguntar a qué se refería. Todos los días, respondió honestamente, pero no me arrepiento de haberte salvado. Me arrepiento de que tuvieras que ser salvada de esa manera. Elena asintió, entendiendo la distinción. Yo también. Ojalá hubiera habido otra manera, pero no la había, o al menos, no podía haber ninguna. Lo sé. ¿Crees que somos malas personas, Rosa? ¿Crees que lo que hicimos nos convierte en asesinas? Rosa consideró la pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Creo,
dijo finalmente. Que somos personas que hicieron lo necesario para sobrevivir. Creo que el mundo no siempre nos ofrece opciones buenas. A veces solo nos ofrece opciones menos malas. Y creo que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que otras mujeres no tengan que enfrentar las mismas opciones imposibles que tú enfrentaste. Elena alcanzó la mano de Rosa y la apretó. Gracias, susurró, por todo, por verme cuando era invisible, por ayudarme cuando no tenías ninguna razón para hacerlo, por mantener nuestro secreto. Somos hermanas ahora, respondió Rosa. Hermanas de circunstancia, sino de sangre. Y las hermanas se protegen entre sí. Daniel corrió hacia ellas, en ese momento, riendo y mostrándole su camión. Elena lo levantó en su regazo y lo besó en la frente. Y Rosa vio el amor puro e incondicional en los ojos de su amiga. Este niño nunca sabría la oscuridad de la que había nacido su nueva vida. Nunca sabría el precio que se había pagado por su existencia feliz. Y eso, pensó Rosa, era exactamente como debía ser. Esa noche, mientras Rosa viajaba de vuelta a su propio apartamento, pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida. Las grandes decisiones, cómo dejar Ecuador y venir a España. Las decisiones medianas, cómo confiar en Elena y ofrecerse a ayudarla. Y las pequeñas decisiones, como lavar un vaso en particular, en una mañana en particular. Todas estas decisiones se habían entrelazado para crear el camino que había tomado su vida. Y aunque no todo había sido bueno, aunque había cosas de las que se arrepentía y secretos que cargaba, no podía decir honestamente que desearía no haberlo hecho, porque si no hubiera lavado ese vaso, Elena probablemente estaría muerta. Y si Elena estuviera muerta, no habría fundación ayudando a docenas de mujeres cada año. Daniel no existiría. Camila no habría tenido el ejemplo de coraje que la inspiró a convertirse en abogada de derechos de las mujeres. Todo estaba conectado. Cada acción creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que cualquier persona podía prever o controlar. Rosa llegó a casa y encontró a Camila estudiando en la mesa de la cocina. Como siempre lo hacía, su hija levantó la vista y sonrió. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Bien, respondió Rosa, besando la parte superior de la cabeza de Camila. Solo recordando cosas buenas o malas. Rosa pensó en la pregunta. Ambas, dijo finalmente. La vida rara vez es solo una u otra. Camila asintió sabiamente. Con esa madurez que había desarrollado por crecer viendo a su madre navegar desafíos imposibles. Esa es probablemente la cosa más verdadera que alguien me ha dicho nunca. Esa noche, Rosa se acostó y, por primera vez en años, no soñó con el vaso de cristal azul o el olor a veneno. En cambio, soñó con jardines llenos de luz solar, con niños riendo, con mujeres abrazándose después de haber sobrevivido a lo imposible. Soñó con segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y cuando se despertó, a la mañana siguiente, por un momento, el peso que había estado cargando se sintió un poco más ligero. La historia de Roberto Viller fue eventualmente olvidada por todos, excepto por aquellos directamente afectados por su muerte. Los periódicos dejaron de reportar sobre el CEO fallecido de la compañía farmacéutica. Su empresa fue comprada por un competidor más grande. Su nombre desapareció de las placas de edificios y de los programas de eventos de caridad. Se convirtió en una nota al pie en la historia del mundo corporativo de Madrid, un recordatorio de que incluso los poderosos no son inmunes a la tragedia. Pero para Rosa, para Elena, y para las docenas de mujeres que ayudaron a través de su fundación, Roberto Viller representaba algo más. Representaba el peligro que acecha detrás de puertas cerradas. El mal que puede existir, incluso, en las casas más hermosas y en las vidas aparentemente más perfectas. Y su muerte, sin importar cómo había ocurrido exactamente, representaba la posibilidad de escapar de ese mal, incluso cuando el escape requería medidas desesperadas. Rosa nunca volvió a trabajar como empleada doméstica. Su nuevo rol en la fundación le daba un salario que, mientras no era extravagante, era suficiente para vivir cómodamente con Camila. Ya no tenía que tomar 2 autobuses antes del amanecer. Ya no tenía que ser invisible por necesidad. Ahora elegía cuándo ser vista y cuándo observar. Silenciosamente, había poder en esa elección. Y cuando se encontraba con otras mujeres que estaban enfrentando situaciones imposibles. Mujeres que venían a la fundación con ojos aterrorizados y historias de abuso que hacían eco de su propia experiencia. Rosa les decía la verdad. No puedo prometerte que será fácil. No puedo prometerte que no habrá consecuencias. Pero puedo prometerte que mereces vivir sin miedo. Y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudarte a lograrlo. Algunas de estas mujeres tomaban el camino legal, presentando
órdenes de restricción, divorciándose, reconstruyendo sus vidas dentro del sistema. Otras desaparecían en la noche, ayudadas por la red subterránea de refugios que la fundación había establecido, y algunas, Rosa sospechaba, tomaban el mismo camino que Elena había tomado, encontrando sus propias soluciones a problemas imposibles. Rosa no preguntaba, no juzgaba, solo ofrecía apoyo, recursos, y la comprensión de alguien. Había estado en el borde del abismo, y había encontrado una manera de regresar. Los años se convirtieron en una década. Camila se graduó de la universidad, y comenzó a trabajar en una firma de abogados que se especializaba en casos de violencia doméstica. Elena se convirtió en una defensora reconocida nacionalmente por los derechos de las víctimas de abuso. La fundación expandió sus operaciones a otras ciudades españolas. Y Rosa, la mujer que una vez había sido invisible, se convirtió en un símbolo de esperanza para mujeres que pensaban que no había esperanza. Pero en las noches tranquilas, cuando estaba sola con sus pensamientos, Rosa todavía volvía esa mañana de octubre cuando había lavado un vaso de cristal azul sin saber que estaba alterando el curso de múltiples vidas. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera dejado el vaso sin lavar. Se preguntaba si Roberto eventualmente habría tenido éxito en envenenar a Elena. Se preguntaba si Elena habría encontrado el coraje para luchar de otra manera. Pero luego se recordaba a sí misma que no había forma de saberlo. El pasado era fijo, inmutable. Solo podía trabajar con el presente, construir el futuro. Y el futuro, que había ayudado a crear, por complicado y moralmente ambiguo que fuera su nacimiento, era uno donde más mujeres tenían opciones, donde más mujeres podían escapar, donde más mujeres podían vivir. Y al final, Rosa decidió que eso tenía que ser suficiente. No era perfecto, no era simple, pero era real, y era bueno. Y era lo mejor que ella había podido hacer con las cartas imposibles que la vida le había repartido. La última vez que Rosa vio el vaso de cristal azul fue en un sueño, años después de que todo había terminado. En el sueño, el vaso estaba sentado en una mesa, brillando bajo la luz del sol, lleno de agua clara y limpia. Y cuando Rosa se acercaba para recogerlo, para lavarlo como había hecho tantas veces antes, se disolvía en su mano como niebla matutina, desapareciendo completamente, dejando solo la memoria de su forma. Se despertó de ese sueño sintiéndose, por primera vez, en paz. El vaso se había ido, el pasado se había ido, solo quedaba el presente, y la promesa del futuro, y el trabajo que todavía había por hacer. Rosa se levantó, se preparó su café, y comenzó otro día, lista para ayudar a otra mujer a encontrar su camino hacia la libertad, sin importar cuán oscuro o complicado fuera ese camino, porque al final, eso era lo que importaba, no la perfección moral, no la absolución, no olvidar lo que había sucedido. Lo que importaba era que seguías adelante, que seguías ayudando, que seguías luchando por un mundo donde menos mujeres tuvieran que tomar las decisiones imposibles que ella y Elena habían tenido que tomar. Y si eso significaba vivir con secretos, con culpa, con la ambigüedad moral de saber que había sido parte de la muerte de un hombre, incluso un hombre que se lo merecía, entonces así sería. Rosa había aprendido que la vida raramente ofrecía finales limpios o respuestas simples. Lo único que podías hacer era intentar hacer más bien que mal, y esperar que al final de tu vida, la balanza se inclinara en la dirección correcta. Rosa Mendoza había comenzado su vida adulta invisible, limpiando las casas de los ricos, sin ser vista ni escuchada. Y ahora, en la segunda mitad de su vida, había encontrado su voz, su propósito, su lugar en el mundo. No era el lugar que habría elegido si le hubieran dado todas las opciones del mundo, pero era suyo, ganado con esfuerzo y sacrificio, construido sobre las ruinas de la tragedia y la difícil elección. Y cuando miraba hacia atrás en su vida, en todas las decisiones que había tomado, en todos los caminos que había tomado, podía decir honestamente que no se arrepentía del destino al que había llegado, incluso si algunos de los pasos en el camino la perseguían todavía en las noches oscuras, porque al final, Rosa había salvado una vida, y esa vida había salvado muchas más. Y eso, decidió, tendría que ser suficiente redención para lo que fuera que ella y Elena hubieran hecho en esa casa de cristal azul y mentiras envenenadas. La historia terminó, pero las vidas continuaron, tejiendo sus patrones complejos de luz y sombra, de bien y mal, de elecciones imposibles y consecuencias impredecibles. Y en algún lugar, en Madrid, en un apartamento modesto en Carabanchel, una mujer que una vez fue invisible, se quedó dormida cada noche sabiendo que había importado, que había hecho una diferencia, que había sido vista,
Y eso, al final, era todo lo que cualquiera de nosotros realmente puede esperar.